vez más violencia, más maldad en la tierra. Parece que el amor ha muerto y la locura reina sobre la humanidad. Jóvenes acabados, niños abandonados, a precio de placer y decidiendo solo el interés. ¿Dónde queda la justicia y la venganza? ¿Dónde quedan el castigo y la razón? ¿Por qué callas tú, Señor, y nos olvidas? ¿Cómo puedes permitir tanto dolor? Muy buenas noches, amigos y hermanos. Es un gusto nuevamente estar un miércoles más aquí, como todos los miércoles, en Radio Costa Rica a través de la 930 AM y sus diferentes plataformas en su programa Los Enigmas de los Tiempos. Bendiciones para todos en Costa Rica y para todas las diferentes personas que también en todas las diferentes partes del mundo a través de la internet nos sintonizan. El día de hoy tenemos un tema sumamente interesante, lo he venido anunciando, es con respecto a si conocemos realmente a Jesucristo. Y voy a hacer una pequeña introducción. Estaba en estos días muy curiosamente conversando con algunas personas y me di cuenta que cuando usted tiene algún ídolo o algún ícono en la parte sea deportiva o científica o bueno, cualquiera de las ramas que usted quiera escoger que tenga de su preferencia y tiene una persona que admira, generalmente hablando con un joven con respecto a un jugador de fútbol en este asunto que se ha dado en estos días con respecto al Globo de Oro, el Balón de Oro, todo eso en el deporte fútbol, soccer. Entonces me di cuenta que ese joven sabía exactamente quién era el ídolo deportivo de él, dónde había nacido, cómo era, qué estatura, cuántas veces había ganado el balón, por qué lo había ganado, en qué equipos había estado, con cuál estaba militando ahora, edad y todas las características y signos distintivos de esa persona. Oiga, sin ni siquiera leer nada. Qué interesante, amigos y hermanos, que muchas veces nosotros que nos llamamos ser cristianos y que seguimos a nuestro, debe ser así, ídolo, Jesucristo, que es nuestro héroe a emular, muchas veces no conocemos clara, concisa, precisa, por lo menos dentro de lo que la perspectiva bíblica e histórica nos indica quién es o quién fue y quién es Jesús en este momento, porque quién fue no en su visita como sacerdote, bueno, o como más bien propiciación por nuestros pecados a este mundo, que fue como nos enseñó a vivir la forma que él tuvo en esos 3 años y medio o en sus 33 años y medio, porque desde que fue un niño nos enseña, obviamente, ahora vamos a ver algunas partes interesantes de Cristo, o por lo menos lo que la Biblia nos refiere a la historia, desde que nació y estuvo en esos 33 años y medio en este mundo. ¿Cuánto usted y yo, amigos y hermanos, podemos decir que conocemos de ese personaje? Ok, vamos a empezar así ya con esa incógnita, a pedirle al único que nos puede guiar a entender, a que ponga clara nuestra mente y a que podamos nosotros tener en perspectiva y en objetividad la persona y el carácter de Jesucristo. Le invito a que pueda acompañarnos a orar en el lugar donde usted se encuentre, que pueda inclinar su rostro si puede, y si no, pues en su mente pueda orar con nosotros para que el Espíritu Santo nos guíe. Oramos. Amado Dios, Señor y Padre Celestial, en esta noche tan hermosa de miércoles, Señor, te bendecimos y pedimos, oh Señor, de que nos escondas detrás de tu amado Jesucristo, Dios. Que nos permita, Señor, comprender, Dios, la grandeza, la estatura, la plenitud, Padre, de ese hombre perfecto. ¿Cuál fue su carácter, Señor, en el tiempo que estuvo aquí en la tierra, Señor? ¿Qué nos enseñó, oh Dios, y de donde nació esta doctrina tan hermosa del cristianismo, Padre? Y que hoy por hoy, Señor, se ha expandido
al mundo entero, Dios, y que ha sido, Señor, la propiciación o ha sido el medio por el cual, Señor, tú has expandido un mensaje de salvación para este mundo que ya estaba perdido, Dios, pero que a través de este personaje, de este hermano nuestro, Padre, de tu Hijo amado Jesucristo, tú viniste a abrir, Señor, o a cerrar más bien esa brecha, Padre Santo, que había, Dios, entre el hombre pecador, Señor, y tu santa y bendita presencia. Gracias, Dios. Es a través de Cristo, porque es el único mediador, Señor, y a través de tu Santo Espíritu que te pedimos, oh Señor, en esta noche que nos dé la sabiduría y el entendimiento necesario para poder coger, Señor, lo bueno del carácter de Jesucristo, Padre, y aplicarlo en nuestras vidas. Te lo pedimos, oh Señor, en los méritos de Él, Señor, de Jesús, que es el único que merece toda la gloria y la honra. Amén. Bueno, amigos y hermanos, como siempre, un saludo muy cordial a todas las personas que nos siguen en los diferentes lugares, a la familia Castillo Arias, que siempre están con nosotros presentes en sus comentarios y en sus llamadas. Gracias, pueden comunicarse con nosotros al 8662-9553 para cualquier consulta, para cualquier envío de material. Es muy importante que ustedes visiten nuestros canales de YouTube. Tenemos algunos programas o un sinnúmero de programas de su interés. Yo sé que usted va a visitar esa página y va a visitar nuestro canal de YouTube y usted va a encontrar temas importantísimos con respecto a las fiestas, de dónde nacen estas celebraciones, noticias recientes de tecnología, de medicina, astronómicas, todo lo que son los eventos celestiales, las profecías, cómo se han desarrollado, qué hay con respecto a la masonería, los Illuminatis, todos estos temas que están en todos los programas que Los Enigmas de los Tiempos presentan a través de las diferentes plataformas de Radio Costa Rica. Bueno, un saludo muy cordial a nuestro hermano Andy y también a nuestro hermano Guille. Que Dios les bendiga. Bueno, vamos a empezar con el tema de hoy y el tema, amigos y hermanos, se llama ¿cuál fue el verdadero aspecto físico, pónganme en atención, y social de Jesús de Nazaret? O sea, ustedes podrían pensar cómo fue Jesucristo o lo que nos ha vendido la iconografía internacional, ¿verdad? Hasta el día de hoy, aquel Cristo eurocentrista que nos presentan, ¿verdad? Generalmente se sedimentó esa imagen en nuestras mentes, ¿verdad? Y nos venden a un Jesucristo, pues, un poco blanco, rubio, de rasgos muy finos, de manos delicadas, de mirada tierna, dulce. Claro que sí, Jesús tenía una mirada tierna y dulce, pero los rasgos que muchas veces nos han metido en nuestra mente o que se han estructurado en nosotros, vamos a ver si la Biblia, o por lo menos también la historia y la Biblia nos indica si Jesucristo tenían pues esos rasgos que a veces en nuestra mente podemos tener. Y no solamente eso, sino que también, si ustedes ven ahí, la temática va con respecto a lo que es la forma en la que vivía Jesús socialmente, física, amigos, toda su apariencia física y también el contexto social en el que vivía. Y su carácter, obviamente, ¿verdad? Porque Jesucristo, pues, fue un hombre. Y vamos a leer el versículo que sigue a continuación para que podamos entender esto y lo vamos a leer con mucho cuidado y detalle. Dice, el cual, siendo en forma de Dios, vean qué interesante, Jesucristo era Dios y él no estimó el ser igual a Dios a cosa como que aferrarse, nos dice Filipenses 2:6-8. Dice, sino que se despojó a sí mismo, o sea, renunció de ser Dios, porque muchas veces en este tema de Jesús, la mayoría de la gente ve a un Jesús sobrenatural, obviamente, porque la fe de Cristo, el Hijo de Dios hecho carne y todo el apoyo celestial del Padre y todo, claro que sí, pero Jesucristo, como dice ahí, dice que tomó forma de siervo, hecho semejante a los hombres y estando en la misma condición de hombre. Pongan mucha atención a esto. Se hizo semejante, se despojó de ser Dios, se hizo semejante a un esclavo, a un hombre de pecado, obviamente, pero sin pecado, semejante a los hombres estando en condición de hombre. O sea, Jesucristo, mientras estuvo en la tierra, que quede claro y conciso, fue un hombre igual como cualquiera de nosotros, común y pues obviamente no corriente, pero natural como los hombres. Y lo somos todos y cada uno de nosotros. Y estando en esa condición de hombre, se humilló todavía aún más a sí mismo,
haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Vean qué interesante, amigos. Con esto quiero dejar bien claro que lo que vamos a analizar hoy es el aspecto humano de Cristo. Si Cristo tenía o no tenía ojos celestes, póngame mucha atención en esto, pelo rubio o no, no importa, porque lo importante es que usted tenga la fe en Jesús y que Él sea el medio de salvación por el cual usted pueda acceder libremente al Padre. Pero sí es importante que nosotros por lo menos tengamos una base y un criterio objetivo, amplio y real de quién era Cristo, porque la Biblia no dice físicamente cómo era, ni lo menciona en ninguno de los 4 escritores del Evangelio, porque solo hay uno, el Evangelio de Cristo, y 4 escritores diferentes, pero ninguno menciona cómo era, pero sí da algunos rasgos característicos de la Biblia en la forma en la que Jesús habitualmente se conducía y vivía. Ok, la iconografía, quiero que vean esa próxima imagen. La iconografía clásica representa o lo representa como un esbelto varón caucásico, vean qué interesante, blanco, de rostro armonioso y de ojos claros, que es lo que nos han vendido popularmente. Y ahorita vamos a ver de dónde salió esa imagen y vamos a ver la realidad del caso. Como les estoy diciendo, estoy empezando en el tema físico, pero vamos a ver también el tema social y cultural. ¿Quién era Cristo? Era Cristo como a veces nos han vendido que deben de ser los cristianos, o no era como nos han vendido que debe ser. Vamos a ver cómo actuaba. Dice que de esbelto, de rostro armonioso y de ojos claros, mientras que otros autores, obviamente, y algunos investigadores, lo describen como un hombre de estatura mediana, de ojos y cabellos oscuros. Algunas de las primeras referencias, quiero irme a la próxima imagen porque voy rápido, son 38 imágenes solamente de la el primer ámbito físico de Jesús, sin mencionar lo que es el ámbito cultural y también lo que es el ámbito social, porque les voy a hacer un adelanto. Jesucristo era una persona que tenía los medios suficientes para alimentar, dice la Biblia, en el contexto bíblico, a dos grupos, uno de 4,000 y otro de 5,000 colones, y de 5,000 personas, diciendo que podía pagar comida o tenía la plata suficiente para pagar comida para 4,000 y para 5,000 colones. Entonces nos damos cuenta que muchas veces aquella imagen de un Jesucristo pobre, austero, humilde, dentro del término lo que se puede decir humilde, también está fuera de la perspectiva. Y lo digo porque he comentado con algunas personas del tema antes de hacer los programas. Obviamente estos programas nacen de inquietudes de personas o inquietudes que tal vez consultan a su servidor, entonces hacemos el tema referente a eso. Así que por eso siempre los invito a que cualquier consulta, cualquier duda, cualquier tema que ustedes quieren que toquen, pues lo vamos a ver y me llaman al 8662-9553. Las primeras imágenes de Jesucristo se remontan a las catacumbas de Santa Domitilia en Roma. Estas catacumbas, amigos y hermanos, vean qué interesante, fueron las primeras representaciones que se dieron del siglo, en los primeros 2 siglos del cristianismo. Desde Jesucristo, los primeros 200 años, las primeras representaciones que se dieron conocidas de Jesús fueron en estas catacumbas y nunca se representa como el Jesucristo que les mencioné ahora. Obviamente la orientación era la región era de orientación bizantina, entonces tenían muy clara la noción de cómo eran las personas en ese tipo, o por lo menos en ese entorno geográfico, ¿verdad? De lo que es, o por lo menos de lo que es Transjordania. Otras se dieron también en el siglo IV, y estas que se dieron fueron las primeras, ¿verdad? Las de Santa Domitilia, y las otras del siglo IV son muy referentes en que Jesucristo, vean qué interesante, descalzaba totalmente, amigos y hermanos, del modelo que hoy nos han vendido de Jesús en forma física. Bueno, además de eso hay algunas documentaciones, obviamente, por lo menos la de Fluvio Lentulo, que fue uno de los gobernadores. Esto fue en los primeros 60 años después de Jesucristo, en que Fluvio Lentulo hace una carta y al emperador romano le indica cómo era Jesús y lo menciona con una mirada pasiva, dulce, de mucho respeto, de ojos marrones, donde nadie podía sostener la mirada,
se menciona con una persona de barba partida en dos, pequeña barba partida en dos, vea qué interesante, pelo rizado y corto, que es una de las cartas que hay, ¿verdad? Por lo menos que dentro de los que los hemos podido estudiar la historia de Cristo o de la iglesia primitiva, pues que aparecen referentes y muy marcadas con respecto a la apariencia física de Jesucristo. Obviamente son extractos históricos y no podemos meterlo dentro de un contexto dogmatizado, o no lo podemos dogmatizar porque no tiene una base ni una referencia bíblica, pero la Biblia sí nos indica algunos otros aspectos que vamos a ver con respecto a eso. Entonces, les digo en la historia porque recuerden amigos y hermanos, que es un programa totalmente didáctico, en donde todos ustedes y este servidor vamos a aprender de ciertos temas bíblicos y proféticos. Ok, esta imagen de Cristo, la imagen de que presenta un Cristo de pelo largo y barbudo, surgió a partir del siglo IV, como les digo, ¿verdad? Con las primeras representaciones que se dieron totalmente adversas, fue fuertemente influenciada, obviamente, como se los pongo ahí en escritura, para que todos ustedes puedan ir entendiendo por qué es que esa iconografía de Jesús con un pelo largo y ojos rubios y tez blanca y todo eso, pues se da cuando no tiene que ver absolutamente nada con las personas que viven en la región de Cristo, étnicas de por lo menos lo que era Nazaret y las regiones de Palestina. Fue fuertemente influenciada esta imagen. Recordemos que ya lo hemos explicado en otros programas, de que la influencia grecorromana siempre fue muy marcada y ha sido muy marcada dentro del contexto eclesiástico, debido a que Roma fue el imperio que subyugó, el imperio más largo del mundo, y que hasta el día de hoy a través del papado y la Iglesia Católica Apostólica y Romana sigue influenciando por lo menos lo que son las dogmatizaciones cristianas, aunque obviamente con algunas cosas que se han mezclado del paganismo, y eso lo digo abiertamente sin tener nada contra ninguno de los hermanos católicos, es única y exclusivamente porque los hombres que han dirigido ciertas instituciones, llámese en todo sentido de todas las dogmatizaciones cristianas, no han tenido la suficiente perspectiva real para llevar la dogmatización cristiana a cómo se debe llevar, y las han torcido. Pero los hermanos que consten actas también católicos, no se sientan mal porque son cosas que ocurrieron dentro de la historia. Pero tenemos algo muy importante que se llama la palabra de Dios, y nos dice en Juan 17:17, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Así es que ya saben ustedes, amigos y hermanos, que la palabra de Dios nos va a ayudar a liberarnos de eso. Entonces, este pelo largo, esta imagen barbuda, no fue nada más que una influencia que nació fuertemente arraigada en el siglo IV, cuando se empezaron a cristianizar un montón de tribus bárbaras. Eso ya lo hemos explicado en otros programas, no voy a redondar. Estas presentaciones principalmente de los dioses griegos y romanos, y les pongo ahí un anexo, principalmente de Zeus, de estos dioses grecorromanos, como les digo. Les puse ahí un anexo y quiero leérselos. Dice: el objetivo de estas imágenes nunca fue mostrar a Jesús como hombre. Vean qué interesante, por eso siempre le ponen aura, siempre lo ponen magnífico. Estas iconografías de pelo largo y barba y eso, semejando a los dioses grecorromanos, es porque querían darle un aire de deidad y no de humanidad a Dios, exaltarlo más, sublime, como es obviamente, pero cambiaron totalmente la perspectiva real o la imagen real de la persona de Cristo, porque no calza en ningún contexto geográfico. Obviamente las personas que vivían ahí, ni étnicas que vivían en esa zona, lo que nos han mostrado muchas veces de Jesús en apariencia. Esto se debe, amigos y hermanos, a que el Jesús más famoso de la historia lo encontramos nosotros reflejado y nos lo han vendido. Y es interesante esto. A veces bueno, gozo porque oigo a ciertas personas decir: bueno, pero es que los israelitas, el faraón se salvó. ¿Cómo el faraón se salvó? Esto es un ejemplo, ¿verdad? ¿Cómo que el faraón se salvó? La Biblia dice que murió el faraón con todos el ejército que lo seguía. No, porque en la película Los 10 Mandamientos el faraón se salva. Oigo personas hacerme esos comentarios, amigos y hermanos. Por favor, muchas veces en el subconsciente hay cosas que nos meten, y entonces se nos hacen una mentira en realidad en nuestra mente, y pensamos y captamos el entorno referente a eso como nos lo han vendido y no como realmente es.
El Jesús más famoso que nos han vendido a nosotros de la historia del cine y la televisión es ese que tienen ustedes, que es un actor inglés llamado Robert Powell, en Jesús de Nazaret. Por eso cuando muchas veces a usted se le habla de Jesús, usted en su mente inmediatamente ve a un Jesús claro, de ojos claros, obviamente, muchas de las representaciones hasta rubio, cuando va afuera, obviamente, de el entorno étnico y geográfico de Palestina. Y si vemos la fecha, desde 1977, que estamos hablando, amigos y hermanos, de hace unos 60 años, o sea, casi podemos decir que 2 generaciones atrás, eso es lo que se nos ha comercializado en nuestra mente. Otra de las cosas que ha venido también a dar esta referencia de que Jesús era una persona pues de barba y de pelo largo y todo este asunto, es la sábana del Turín, que yo sé que muchos de ustedes pues han conocido. En la NASA en 1776 se hicieron algunos estudios ahí interesantes y se dieron a entender de que tenían unas medidas, unas dimensiones increíbles que no podía tener ni una pintura ni una foto. O sea, había algo extraño en el lienzo, pero para hace poco, ¿verdad? Este tulín o este manto del tulín que se encuentra en San Juan Bautista de Turín, en Italia, ha sido un tema de controversia. Pues algunas personas apoyan que Jesucristo tenía esa imagen, pero unos estudios que se realizaron, y quiero dar este dato, cuando Giovanni Tamburelli, el profesor Giovanni Tamburelli, en el año 1989. Vean los datos y vean las fechas. El anterior fue de 1776, cuando la NASA dijo que tenía algunos puntos importantes tridimensionales ahí, que no calzaban con fotos y que no calzaban con pinturas, tampoco ni con retratos. Entonces se despertó una gran inquietud. Viene Giovanni Tamburelli en el año 1989 y encuentra muchos puntos de congruencia, de tal manera que habría que pensar que la faz del lienzo fue el prototipo para la iconografía cristiana primitiva. O sea, ya el hombre dice que sí, que ese es el rostro de Cristo. Pero amigos y hermanos, resulta que la tecnología avanza 20 años más y todo lo que son los diseños gráficos y todo lo que es este aspecto tecnológico que se abre nos lleva a nosotros a pensar de que había que hacer algo más de estudio. Entonces vienen y se hacen estudios específicos sobre el manto, y muchos expertos, cuando se hacen estos estudios en el año del año 1990 al año 2000, se empiezan a hacer estudios importantísimos sobre el manto, y muchos expertos descartaron de que la cubierta, por ser una falsificación, pudiera ser el cuerpo de Cristo. Vean qué interesante, tanto así que el propio Vaticano, vean qué interesante lo que dicen, el propio Vaticano empieza a referirse sobre el manto de Turín como un ícono y no como una reliquia. Cuando la Iglesia Católica dice que es un ícono, dice que es algo que puede representar algo que lleva contexto cristiano, pero que no tiene ninguna eficacia espiritual ni base bíblica para decir que esa era la imagen de Jesucristo. Vean qué interesante que se empieza a dar un cambio en cuestión de, hablemos 60 años, con respecto a cómo era la apariencia física de Cristo. Se hacen unos estudios importantísimos. El prestigioso forense, quiero que todos estos datos los vayamos poniendo, gracias a nuestro hermano Guille por toda su valiosa colaboración. El prestigioso forense Richard Neff de la Universidad de Manchester hace unos estudios también de cuarta generación ya en 4D, y empieza a hacer estudios con arcilla. Agarran unos cráneos que se encuentran al norte de Jerusalén, empiezan a experimentar en arcilla y en dibujos tridimensionales y toda esta tecnología computarizada que se empieza a dar. Uno de los hombres más importantes a nivel mundial, Richard Neff, y descubren que nada que ver la fisonomía que tenía o que se representaba a Jesucristo
con la que pudiese ser la real de Jesús, haciendo sus estudios ya, obviamente, con esqueletos o con cráneos, ¿verdad? Calaveras de personas del tiempo de Cristo, precisamente en la misma región en la que Jesucristo vivía. Con esto, el controvertido rostro de Jesús cambia totalmente. Ya en el año 2001 empieza todas las personas a darse cuenta de que Jesucristo no tenía la apariencia, o sea, aquel contraste que había entre la imagen clásica de Jesús, que era una persona rubia, de tez blanca, de mirada dulce, empiezan a salir a luz, que podía ser muy parecido a lo que hoy, o básicamente a las personas que también hoy habitan lo que es toda la parte de Transjordania. Entonces, si ven ustedes esa imagen, lo que nos vendían, lo que se decía después del siglo IV, con todas estas, obviamente, artistas, renacentistas y todo esto, tuvieron también Goya y otros que pintaron a Jesucristo, se dio una idea así como muy eurocéntrica, ¿verdad? Como les decía ahora, muy blanca la persona, muy de Europa, muy de los reyes, la monarquía, las dinastías de ese tiempo, ¿verdad? Realzando obviamente el narcisismo que existía dentro de lo que era el feudalismo. Entonces empiezan a vender esa imagen, pero se dan cuenta después del 2001 que Jesucristo, vean usted, probablemente haya tenido la apariencia de tez morena, ojos marrones, así como ven ustedes a Jesucristo en la parte izquierda de su televisión. O sea, no les estoy diciendo que pongan atención, porque no quiero que nadie venga diciendo, porque usted dijo, hermano Freddy o don Freddy, que Jesús era ese. No, yo no sé que Jesús era ese, es que ese es el prototipo, o por lo menos el estereotipo de la persona que habitaba en tiempos de Jesucristo, por lo menos la región de Cristo, y así pues es como la ciencia ha hecho con todos los estudios tecnológicos de que probablemente pudiese ser que se viera Jesús. Otra cuestión interesante, pónganme atención amigos, voy rápido porque voy por casi la mitad del programa y me falta la mitad de la información. Bueno, me falta más de la mitad de la información. No hemos llegado ni siquiera a lo más interesante. Otra cuestión interesante es la cabellera de Jesús. Y ya son esto que estoy hablando, ya son cosas que todos nosotros creo que sabemos. Pero vamos a ver esto de la cabellera porque también tenemos algo interesante que siempre hemos dicho que Jesús tenía el pelo largo. Y he hablado con algunas personas de ciertas doctrinas que leen algunos libros de ciertas personas inspiradas y dicen que es que Jesús lo mencionan como con rizos y pelos largos y esto. Es interesantísimo que yo no logro percibir a una persona que predica el evangelio o que predican el evangelio basados en la Biblia, que hayan leído la Biblia, que conozcan lo que se habla en Números, Deuteronomio, en ciertos libros bíblicos, lo que habla Pablo en sus 12 cartas, los 12 libros escritos por Pablo, en donde en muchos de ellos es referente a la conducta, a la ética, a la moral y a la sexia que deben de seguir los cristianos. Y yo no logro entender cómo se han brincado a Pablo. ¿Qué dijo Pablo? Pónganme atención, amigos y hermanos, y con esto nadie se me ofenda, porque les voy a decir la verdad. Muchas veces decimos ser cristianos, pero nosotros creemos cualquier cosa que nos digan. Y la creemos sin ni siquiera leer la Biblia. ¿Sabe por qué? Porque nos hemos hecho lentos espirituales. Y podemos decirlo así, amigos y hermanos, que si no leemos la palabra, andamos en este mundo sin foco, sin linterna, y andamos a oscuras. Y por eso es que creemos muchas cosas y a veces hasta las cuestionamos, porque la Biblia lo dice claramente que no se debe hacer, pero nosotros decimos, bueno, pero es que tal vez eso no fue así. En la palabra no existen tal vez. En la palabra es en el sí y en el amén únicamente. Ok, la siguiente imagen, hermano Guille, 1 Corintios 11:14. Pablo dijo bien claro, imitadme a mí porque yo imito a Cristo. O sea, él hacía exactamente lo de Cristo. Decía Efesios capítulo 4, hasta que todos lleguemos a la estatura, a la plenitud del hombre perfecto que es en Cristo Jesús. Del hombre perfecto. Decía que él seguía la imagen de Cristo y hacía todo lo que Cristo hacía, imitando a mí porque yo imito a Cristo. Decía, así lo decía, o sea, es la única persona en toda la historia bíblica, en los 66 libros que contiene la Biblia, en la que yo he leído que dice que hacía exactamente lo que Cristo hacía. Y cuando vemos 1 Corintios, versículo 11, capítulo 14, yo no entiendo una persona que seguía una persona y que la tenía como el héroe a emular. Yo no entiendo a esta persona diciendo esto. La naturaleza misma
no os enseña que al varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello. O sea, si usted cree que Pablo seguía a Cristo y admiraba a Cristo y era el vivo retrato de Cristo, y Pablo dice que es deshonroso dejarse de crecer el cabello, y toda la cultura hebrea hasta el día de hoy, porque conozco personas ortodoxas en forma personal y mujeres de familias ortodoxas en forma personal que llegan todavía usando un velo a sus sinagogas, y estas personas no usan ni el cabello largo ni usan este tipo pues de usanza que se le daba a Cristo. Más bien, Pablo es referente de que es vergonzoso. Jamás Pablo hubiera dicho eso, o jamás Cristo hubiese contradecido lo que la palabra indica. Y la Biblia es clara, que no se escribió esa epístola cuando estaba Cristo, porque Cristo era el Antiguo Testamento, muy claro, lo dice también Números, Deuteronomios y Levíticos. Lo dice claramente cómo es que debe vestir, andar y ser. Y algunos otros profetas, también Isaías habla acerca de la vestimenta, el cabello, las joyas, de todas estas cosas. Lo que pasa es que no investigamos. Pues Pablo dijo que Jesús no andaba con cabello largo, porque si no, él no hubiera hablado mal de la persona a la que él admiraba, seguía y emulaba. Amigos y hermanos, entonces yo no puedo pensar jamás de ninguna forma de que Jesús tuviera el pelo largo. Ahora me decía un señor, pero Freddy, es que él era nazareno, él era nazareo. Digo, señor, disculpe, él era nazareno, que era de la región de Nazaret, que es muy diferente o distinto a lo que es el voto nazareo. Y quiero explicarles. Los preceptos a cumplir por el nazareo o el nazirato o el nazir. Cuando una persona era nazir, amigos y hermanos, el nazir o el nazirato o el nazir, que así se llamaban, los convertía en un cohen. El cohen es el término que se usa para sacerdote. Amigos y hermanos, dentro del contexto hebreo, un nazareo era un sacerdote de por vida. Muchas veces hacían tiempos lapsos, se entregaban y era de por vida. Y en ese tiempo y lapso que era nazareo o nazir, o era un cohen, un sacerdote, no podían hacer estas tres cosas que tenemos en pantalla. Una, vean qué interesante, los preceptos a cumplir por el nazareo o el nazirato eran los siguientes, estos tres. Una, no tomar y ni siquiera tocar producto alguno que viniera del fruto sagrado de la vid. No cortar sus cabellos, no tocar nada que estuviera muerto, así fuese un animal o una persona. Vean qué interesante, no tomar nada ni tocar el fruto de la vid, no cortarse los cabellos y no tocar nada que estuviera muerto, fuera humano o fuera animal. Amigos y hermanos, vamos a ir a un corte musical y cuando regresemos vamos a ver cuáles de estas cosas hizo o no hizo Jesús para demostrar que Jesús no era nazareo. Jesús en ningún momento tenía el voto nazareo y lo vamos a demostrar con los versículos bíblicos que después de este corte musical vamos a estar leyendo. Dios les bendiga. Un día como hoy me puse a pensar, queriendo entender la sabiduría del día de ayer. Un día como hoy, leyendo encontré que en Cristo lo puedo, que me fortalece andando con Él. Solo Cristo Jesús, que seca mi llanto, Él puede lograr que todas las cosas tengan solución. Solo Cristo Jesús, Él puede salvarte, te ofrece una paz, te ofrece una paz y felicidad. Un día como hoy, yo quiero cantar, diciéndole al mundo que solo la paz en Cristo
lo hallarás un día como hoy. Él puede lograr que todos tus sueños y tus ilusiones se hagan realidad. Solo Cristo Jesús, que seca mi llanto, Él puede lograr que todas las cosas tengan solución. Solo Cristo Jesús, Él puede salvarte, te ofrece una paz, te ofrece un amor y felicidad. Solo Cristo Jesús, que seca mi llanto, Él puede lograr que todas las cosas tengan solución. Solo Cristo Jesús, Él puede salvarte, te ofrece una paz, te ofrece un amor y felicidad. Amén, aleluya. Solo en Cristo Jesús tenemos paz y felicidad. Amén, gloria a Dios. Vamos a seguir porque el tema es largo y vamos a empezar ahora sí, amigo. Ahí van a ver algunas cosas que ustedes van a escuchar en este programa que tal vez ustedes van a sentirse un poco escépticos porque van a haber cosas que van a tambalear toda la estructura que han tenido o que hemos tenido con respecto al concepto de Cristo. Porque hay cosas que tal vez no las hemos hilado muy delgadas, pero que están ahí dentro de la palabra de Dios y que tal vez usted va a empezar a ver desde otra perspectiva. Las bodas de Caná. Voy a hablar con respecto a las tres cosas que no puede hacer un nazareno. Las bodas de Caná. Se nos refiere que las bodas de Caná, amigos y hermanos, vean qué interesante. Estaba Jesucristo en Juan capítulo 2, especifica bien claro, que estaba Jesús con María, su madre, y fueron unas bodas. En las bodas se acaba el vino y entonces Jesús hace el primer milagro. Entonces vamos a leer así rápidamente, les explico a grosso modo. Se encuentra en Juan capítulo 2, Jesucristo agarra las tinajas, las convierte en vino y cuando el maestre Sala probó el agua, vean qué interesante, convertida en vino, ¿en qué? En vino. Como ignoraba de dónde eran los sirvientes que los habían sacado el agua, sí lo sabían, que lo había hecho Jesucristo. Llama al maestro Sala al novio y le dice, eso dice literalmente, algunas versiones dicen diferente y les voy a decir cómo dice, y les dice, todos sirven primero el vino bueno y cuando ya están bebidos, el inferior. Cuando ya están bebidos, quiero decirle a ustedes, en el original griego dice, y cuando ya están ebrios, sirven el inferior, pero tú has guardado el vino bueno hasta ahora, dice. Juan 2, 9, capítulo 2, del versículo 9 al 10. Dice que Jesucristo no pudo haber sido nazareo porque hizo vino, obviamente, y dice que en la Santa Cena Jesucristo no pudo ser nazareo porque también repartió vino y tomó vino. Y recuerden que la Santa Cena no era como la practicamos nosotros ahora, se practicaba en el Pashá o en la Pascua. Recordemos una vez al año, que es una de las fiestas, de las 7 fiestas que tiene el pueblo judío, que vamos a hacer un programa específico de las 7 fiestas y su simbolismo actual, cuáles han cumplido, en cuál estamos y a cuál vamos. Amigos y hermanos, en este Pachá o en la fiesta de la Pascua se tomaba vino. Jesucristo tenía ¿cuántos años? 33 años y medio, y recuerde que 3 años y medio de ministerio, tuvo que haber celebrado desde que era un adulto de 20 años, tuvo que haber celebrado la Pascua, o sea, 13 años, y haber tomado vino, porque dice que por lo menos en la referencia de la Santa Cena, Jesucristo repartió el vino y tomó el vino y partió el pan, y nos dice claramente que consumió vino. Entonces, por ese lado, Jesús no era nazareo. El otro
factor o tema dice que Jesucristo o un nazareo no podía tocar nada muerto. Y dice que Jesucristo cuando va camino a la casa de Jairo, va de camino y se para sanar una mujer. Lo habla bien claro Marcos capítulo 5 y versículo, bueno, el 5 en adelante, todo el capítulo empieza a hablar de la historia. Y dice que Jesús va de camino a la casa de Jairo, pero una mujer sale con flujo de sangre. Jesucristo se detiene a sanarla, la sana, amigos y hermanos, y lo que está sanando y va de camino, se le acercan los siervos a Jairo y le dicen: Jairo, tu hija ha muerto. Entonces Jesús dice: no, tranquilos, ella no está muerto, vamos, porque esto va a ser una bendición. Entonces se va y dice que Jesús saca a toda la gente, se queda con los padres, con los discípulos. Pueden leer todo el contexto. Yo estoy haciendo, pues obviamente, extrapolando toda la historia, haciendo lo más corto posible para que entendamos. Y dice que Jesucristo, le voy a leer el versículo y se los pongo en pantalla, y tomando, lo pongo aquí, a ver, y tomando la mano de la niña le dice: Talita Kumi, que quiere decir: muchacha, a ti te digo, levántate. Jesucristo no solamente en esa ocasión, sino en varias ocasiones, pues hace milagros. Obviamente, en esta específicamente se ve que él toca a una persona muerta. En muchas otras se ve a Jesucristo repartiendo peces, pescados, también muertos, cocinando. Después, vean qué interesante, otras cosas que también salen de muchos contextos dogmáticos, pero bueno, cada uno con su experiencia y cada uno con su revelación, pero que salen totalmente dogmáticos, donde dicen: no, Jesucristo nunca repartió carne. Sí, repartió pescado. Bueno, hay que quedar bien claro. Entonces también tocó pescados muertos, obviamente. Tocó a una niña que estaba muerta. No podía ser Nazaret. Entonces, la pregunta del siglo, ahí como se las pongo: entonces, ¿cómo pudo haber sido Jesús? Ya vimos que no era ni machito, ni de ojitos claros, ni de tecita blanca, ni era de pelitos rubios, alargaditos, ni esa historia que nos han vendido no era. Entonces, ¿cómo pudo haber sido? Ok, vamos a darle ahora, a esto sí le vamos a dar seriedad. Y usted, amigos y hermanos, ponga mucha atención. Y si quiere más información del tema o si le falta algo, usted me avisa y se la damos. Primer punto, Lucas 2, 51, 52. Vean lo que dice Jesús. Jesús lo llevan al templo y lo van a presentar, y entonces Jesucristo está pequeñito. Vamos a analizar la vida de Cristo. Ya sabemos que duró 7 años, ahora los puse por ahí, en Egipto, y después 23 viviendo en Palestina, en Jerusalén, Judea, Nazaret y ciertas partes de lo que es Palestina, obviamente, y nos damos cuenta que desde pequeño vamos a ver qué era lo que Jesucristo hacía y cómo lo hacía. Y descendió, dice el versículo de Lucas 2, capítulo 2, del versículo 51 y 52, dice de Jesús cuando era niño: y descendió con ellos y vino a Nazaret, y estaba sujeto, pónganme en atención, a ellos, y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Véanme, y Jesús crecía en sabiduría, en edad y en gracia para con Dios y para con los hombres. Cuando Jesucristo se dice que crecía en sabiduría, en gracia para con Dios y para con los hombres, era que hacía exactamente lo que convenía para Dios y para la sociedad de ese tiempo. Y la sociedad de ese tiempo no tenía a ninguna persona desobligada, ni vivía del bien común ni del bien social, porque ni siquiera existía un seguro de pensiones o un bien social, siquiera para un pueblo que estaba bajo el dominio romano. No tenían, aunque eran pueblos, es interesante, ricos, porque en los tiempos de Roma todo lo que fue Nazaret no dejaba de ser un lugar. Vean qué interesante, cuando se estudian un poco de historia se da cuenta que los ricos tenían 455 sinagogas, un templo excelente bañado en oro en Jerusalén. O sea, era un pueblo que estaba enriquecido. Es interesante. Lo que pasa es que estaban cómodos, o Roma estaba cómodo con tenerlos ahí, y los judíos, pues no todos, en algunas de las secciones, como los celotes, que vamos a hablar también de eso, de las 4 tendencias que hay dentro de la pirámide, pudiéramos decirlo así, social judía. Entonces Jesucristo, aunque estaba bien acomodado y todo, Jesucristo crecía como el normal de todos. Y nunca en el pueblo judío se tenía mantenido o de inútil a ningún hombre mayor de 20 años. Y está bien especificado por la historia y todos los contextos históricos y bíblicos que existen.
Entonces es claro que Jesucristo crecía en gracia para con Dios y para con los hombres, en estatura, en edad y en sabiduría, pero haciendo todo lo que convenía a los hombres y a la sociedad también. O sea que trabajaba. ¿Y en qué trabajaba? Pues ya lo vamos a ver. Dice, Jesucristo permaneció durante 7 años en Egipto, que fue lo que nos decía, y otros 23 en Nazaret, llevando una vida contemplativa, aprendiendo, póngame atención, y trabajando en el oficio de su padre José, que le había enseñado a él. ¿Cuál era el oficio? Ahora sí, empecemos a preguntarnos, amigos y hermanos. Jesús, mi ejemplo a seguir, ¿qué hacía? Trabajaba como los hombres. Era un carpintero. Y un carpintero, en esos tiempos, quiero que lo analicemos. Vamos a ver este versículo que sigue, que se encuentra en Marcos 6:3, para que vean que Jesús era de oficio carpintero. Y empecemos a tener un poquito más, obviamente tenemos respeto, pero un poquito más de claridad en ver la persona y la apariencia de Cristo. Y nos demos cuenta qué tipo de hombre era. No es este, dice en Marcos 6:3, no es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo y de José y de Judas, los 3 hermanos varones de Jesús, y de Simón, el 4º hermano varón de Jesús. ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas, las otras hermanas de Jesucristo? Y se escandalizaban de él. ¿Por qué? Porque el que les estaba enseñando era un carpintero. ¿Usted sabe qué hacía un carpintero en tiempos de Cristo y qué herramientas tenía? O sea, en la carpintería, cuando ustedes ahora tal vez piensan en carpintería, se imaginan a Jesucristo en su tallercito con una Digwell y con un taladrito ahí, y se lo imaginan ahí con un patín, una sierra, y con una sierra plana y con una sierra cinta, y todo el asunto de la comodidad que tal vez tecnológicamente tenemos ahora, equivocados 1000%. Jesucristo, para poder ser un carpintero, lo más probable es que tuviera que ir a buscar madera con este tipo de sierra que se llama esquijeras. Este tipo de sierra esquijeras son sierras largas hechas en hierro, amigos y hermanos, oigan, con un marco, sea de madera o sea de metal, también de hierro, que se manejaba entre 2 personas que llegaban a medir hasta 2 metros de largo y que usted tenía que manejar entre 2 personas a brazo, tuco con tuco, por decirlo así. O sea, usted jale, yo jalo, usted jale, yo jalo, usted jale, yo jalo. Dándole todo el día a eso, probablemente con hacha, probablemente con algunos otros instrumentos que podemos ver por ahí, como los que están ahí siguiendo, una hacha, unas de asadón de madera, todo lo que había, todas estas herramientas que les estoy poniendo aquí, amigos y hermanos, eran de la época de Cristo y de la región geográfica en donde vivía Cristo, esas que están en imagen. O sea, nada más imagínense ustedes qué tipo de hombre debió haber sido, que desde niño le estaban enseñando, obviamente la mamá, que era el trabajo de las madres judías, enseñándole los preceptos torácticos, o por lo menos toda la ortodoxia judía, y además el padre, la profesión de él, que era de carpintero. Jesucristo creciendo en salud, en cuerpo y en sabiduría, en un trabajo de hombres. Entonces quiero decirle que la forma de Jesucristo física no era una forma, perdónenme en el término, afeminada que nos venden hoy día, sino que era un hombre bien masculino y sumamente fuerte. Para ser un carpintero tenía que ser una persona muy fuerte. La imagen que sigue, como les dije yo, o sea, sacar una tuca o sacar un palo no es lo mismo como ir a cortar ahora, ir a sacar un cedro ahí y llevarse una motosierra, ¿verdad? Obviamente ponerle ahí una guía, un marco y sacar los tablones, sino que había que ponerle amor. O sea, que esta condición sana y equilibrada de Jesús, de los nervios de Jesucristo, de su físico, vean qué interesante, les menciono solamente a 2 personas referentes, que son las 2 personas referentes de las 2 religiones, una más grande que la cristiana y la otra muy similar a la cristiana, casi que no, y le pasa. Vean qué interesante. Esta complexión sana y equilibrada de los nervios de Jesús le suponía una salud robusta, contrasta totalmente, amigos y hermanos, los que hemos tenido la oportunidad de estudiar la vida de Mahoma y la vida de Buda y la vida de todas las personas de Krishna y todas las personas que de una u otra forma contienen las 5 religiones más grandes
que existen en el mundo, amigos y hermanos, y contando en esta la cristiana, no hay uno solo de los podríamos decirle, de los íconos de esas religiones que den la talla que tenía Jesús. Contrasta con los nervios desequilibrados de Mahoma. Lean los escritos de Mahoma, muy bonitos, muy todo, pero nada que ver, un hombre desequilibrado. Y con el agotamiento físico que representa Buda. Buda en sus escritos, un agotamiento siempre buscando algo caótico, negativo, siempre en su final. Es interesante. En cambio, Jesucristo, su carácter fuerte, físico, lo hacía hacer y su doctrina siempre la enseñó en esa forma. Tanto así que vemos a un hombre, por ahí también se lo menciona, vea, pónganme en atención, que caminó por todo el área de Palestina, o sea, caminatas como las que se mencionan de Betania, que eran de 30 kilómetros, un hombre que pasaba días enteros en los montes, predicando, haciendo el bien, en el mar pescando con los discípulos, o sea, era una persona de acción, no era una persona como la que nosotros podemos imaginarnos, y con ese tipo de trabajo que desarrolló toda su vida, amigos y hermanos, tuvo que haber sido una persona muy, muy buena. Es más, cuando vamos a analizar el tema de la muerte de Cristo, que vamos a ver al final, nos vamos a dar cuenta por qué es que Jesucristo se representa como un hombre muy fuerte y por qué es que realmente era fuerte. Porque todo lo que él recibió, una persona común y silvestre, perdone que se los diga, probablemente no hubiera resistido. De hecho, Isaías menciona que tanto fue su flagelo que fue desfigurada la apariencia física del ser humano. O sea que Jesucristo, cuando estaba en la cruz del Calvario, el término es que era una posta molida viva. No hemos, tal vez la única película que nosotros podíamos más o menos darnos una referencia podría ser La Pasión de Cristo, y no se acerca a lo que eran los tepes y todas estas torturas que tenían pues el Imperio Romano. Ok, sigo. Entonces esta complexión de Jesús se nota por su tipo de profesión, que era un hombre muy bueno. Ok, y nos dice así, la próxima, es lógico suponer esto, como se los dije ahora, porque un hombre que trabajó durante años como carpintero, vean que se lo menciono, pasó 40 días con sus respectivas noches ayunando en el desierto, que era un gran caminante, como les dije, el camino de Jericó a Betania, debe haber tenido una constitución física fuerte y muy robusta. Ok, vamos a ver eso en la realidad. Vamos a vernos la teoría, porque esa es la teoría de que Jesucristo era un hombre fuerte, robusto y era valiente, o sea, era masculino. Vamos a ver eso. Esa es la teoría que nos indica la Biblia. Vamos a ver la práctica. En esto quiero que ustedes sean objetivos, porque tal vez ustedes pensarán que les estoy vendiendo a un Jesucristo, no sé, guerrillero, pero la Biblia lo que dice, lo dice. Eso yo no lo escribí, lo escribieron los hombres inspirados por Dios. Ok, Juan capítulo 2, versículo 13 al 16. No sé si ustedes se han dado cuenta de esto. Dice que Jesucristo no cometió pecado. Dice la Biblia, airaos, pero no pequéis. O sea, Jesucristo en un momento se enojó y 2 veces con personas. Y vamos a ver con cuántas personas. Vamos a leer Juan capítulo 2, versículo del 13 al 16. Sus referencias están en Mateo. Quiero que apunten estos versículos 21, 12, 13, en Marcos 11, 15 al 18 y en Lucas 19, 45 al 46. Los 4 escritores de la Biblia, del Evangelio, hablan de esta situación de Jesús y lo refieren específicamente. Luego Marcos y Lucas refieren lo que la segunda vez hace Jesús con respecto a esto, que fue igual. Lo que pasa es que no lo latiguió, nada más lo sacó a patadas, literalmente. Perdone que les hable así gráficamente, pero eso fue lo que ocurrió. Entonces dice así, Juan 2, capítulo 2, versículo 13 al 16 nos dice lo siguiente. Estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas allí sentados. 15. Oiga, y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a la mitad. Vean lo que dicen ahí. Echó fuera del templo
a 10 personas. Echó fuera del templo a 100 personas. Perdónenme, señoras, señores, hermanos. Dice, y echó fuera del templo a azotes, oiga, a todos en el templo. ¿A cuántos? A todos. Y echó a las ovejas, echó a los bueyes y esparció todas las monedas de los cambistas. Hermanos y hermanas, yo no sé si usted entiende qué es el templo de Jerusalén, pero bueno, si usted no se entiende qué es lo que había ahí. Ahí habían en esas sinagogas en general, eran 3 pisos de sinagoga y el patio de los gentiles. En el patio de los gentiles estaban todos los cambistas con todas sus monedas del chorizo, voy a hablarles así, que estaban haciendo. Pues Jesucristo tenía la valentía, la fuerza y la capacidad, y no porque era Dios, es porque era un hombre fuerte y corpulento. Pónganme en atención, de sacar a todo el mundo del templo y arriar a todas las vacas, ovejas y palomas que habían ahí, volcarle las mesas y tirarle las monedas al suelo. Métase con la plata de un choricero para ver qué le pasa. Métase con la plata de un choricero. Ahora métase con la plata de 100, 200 choriceros a ver qué le pasa. Entonces, a mí me parece que Jesucristo era una persona de respeto. A mí me parece que Jesucristo era una persona fuerte y que tenía un carácter varonil, no como lo mencionan y como lo pintan. Y esto nos hace entender algo, amigos y hermanos, que no muchas veces, porque somos cristianos, tenemos que estarnos dejando de todas las personas y viendo y llamando lo que es bueno como si fuera malo. Jesucristo dice que no fue inculpado por haberse enojado. Y perdóneme, el término muy tico, y tal vez se nos hará grotesco, pero lo voy a decir, y haberle ñateado a todos esos que habían convertido la casa de Dios en casa de ladrones. Entonces dice que hizo un azote, pongan atención, como era Jesús y el carácter que tenía. Echó fuera a todos, no dejó ni uno. Sacó a los animales y arriaron un hato de vacas. Yo vivo en una parte rural y vieras que un día esto me puse a acomodar unas vacas para que las ordeñaran y una sola vaca me pegó un empujón que me hizo dar como 3 vueltas. Yo no sé cómo habrá hecho Cristo ni qué tipo de persona habrá sido, pero Jesucristo era una persona corpulenta que cuando se molestó, oiga, amigos y hermanos, todo el mundo le tuvo miedo. No sé si usted lo ha analizado y no crea que es que era porque estaban, probablemente estuvieron ahí los ángeles, pero eso no dice en ningún momento que tuvo soporte angelical. Dice que él mismo fue solo, sin un solo discípulo, porque no se mencionan a los discípulos, y en 2 ocasiones sacó a leñazos, amigos y hermanos, a todos los choriceros del templo. Por eso les digo yo a ustedes, y ahora, bueno, no sé qué carácter tendremos como cristianos, pero ahora ni siquiera decimos nada de personas que hacen cosas incorrectas para que no se desciendan y dejemos de ser de la argollita de iglesia. ¿Me comprende? Bueno, entonces el carácter de Cristo era así. Ahí está la imagen. Quiero que la vean. Me faltan 1 minuto. Vean, los voy a dejar picados porque lo que sigue de la economía de Cristo, del extracto social, de lo influencer que era. Jesucristo era una persona, nada más puedo decirles esto, para que queden picados y nos busquen después de los 3 temas que vienen de Navidad. Vienen 3 temas importantísimos sobre la Navidad como fiesta pagana, de dónde nació, por qué nació y para qué nació. Amigos y hermanos, y a quién se le dedica. Pero vean de Jesucristo. Jesucristo era un influencer, Jesucristo era una persona que lo mandaron a un tetrarca del Imperio Romano y no quiso matarlo, se quitó el tiro. Lo mandaron donde el gobernador, vean qué interesante, de Roma, que fue Pilato, y se quitó el tiro, no quiso matarlo. Nadie quería meterse con el hombre. Vean qué interesante. Así que vamos a ver algunos puntos importantes. Bueno, esta es imagen. La segunda vez, 2 años después. 2 años después, Marcos 11:15, y termino con estas 2 imágenes porque quiero leerles algo importante que los va a dejar picados. Vinieron pues a Jerusalén y entrando Jesús en el templo, nuevamente comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban el templo y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. No consentía esta vez que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno. O sea, no dejó a nadie choriciar más. Vean qué tipo de persona era. Lucas 22. Pongan atención en esta imagen.
quiero que me la pongan, mi amigo Guille, y leo el último versículo para este tema seguirlo. Vean el último versículo que les voy a leer, porque vamos a ver un carácter de Cristo. Cristo anduvo, en Lucas 22 se refiere cuando Jesucristo estaba hablando con los discípulos y luego se fue para el monte y fueron entregados en el monte de los olivos. Y se habla de que Jesucristo en Lucas 22 les dijo a los discípulos y sabía durante 3 años y medio que anduvo con los discípulos, sabía que habían dos personas armadas y en ningún momento les quitó las armas, porque después de eso, y lo vamos a analizar, después de que estuvieron hablando con respecto a ese versículo que esté ahí, en Lucas 22:36, y vamos a leer la próxima vez todo el texto y el contexto, dice, entonces les dijo, pero ahora el que tenga una bolsa, que la lleve consigo, de la misma manera también una alforja, y el que no tenga espada, venda su manto y compre una. Y los versículos después le dicen a Jesús, Señor, aquí tenemos 2 espadas, y Jesucristo dice, basta. Y después de eso camina hacia el monte de los olivos. Después de varios tiempos, camina hacia el monte de los olivos y sabe que los dos discípulos llevan 2 espadas y se da el acontecimiento con Malco, uno de los sirvientes del sumo sacerdote. Pues los dejo con eso para que ustedes vayan ahí pensando por qué Jesucristo sabía que andaban armados y por qué Jesucristo no dijo absolutamente nada y hasta dónde pudiese ser eso pues algo de que deberíamos de tomar en cuenta. Que Dios me les bendiga, que tengan muy buena noche. Los esperamos en Los Enigmas de los Tiempos para el próximo miércoles. Dios les bendiga.